Buenas tardes a todos y todas. Quisiera darles la bienvenida a nuestra octava sesión del Seminario de Jóvenes Investigadores sobre Religión y Espacio Público en Chile, correspondiente a el año 2021. Como ya he señalado, hemos avanzado a través de estos meses, a través también de esta plataforma, y en esta oportunidad quisiera presentarle a Rainer Fuentes, quien tendrá, digamos, algunos minutos para poder realizar su trabajo. Antes de eso, quisiera dar las gracias, como de costumbre, a las instituciones que nos patrocinan, al Centro de Estudios Judaicos de la Universidad de Chile, también al Fondesit número 118359 de ANI Chile, a la Asociación de Cientistas Sociales de la Religión del Mercosur y a nuestra plataforma en la cual ustedes van a poder disponer de esta presentación y de las anteriores, proyectareligión.cl. Junto con aquello también saludarlo e invitarlo a continuar participando en nuestras sesiones mensuales, y doy paso a nuestro expositor, Rainer Fuentes. Rainer es psicólogo de la Universidad Austral de Chile, tiene un postítulo en curso como terapeuta de pareja y familia. Por otra parte, entre sus intereses se encuentra la relación entre los estilos religiosos y su impacto en la salud mental, y su afiliación institucional responde al Instituto de Estudios Psicológicos de la Facultad de Medicina de la Universidad Austral de Chile en Valdivia. Lo que Reiner va a presentar, el título de su trabajo, se denomina Salud Mental y Religiosidad, el rol de la evitación experiencial, y entiendo que responde también a un trabajo de mayor alcance en el cual participan otros investigadores e investigadoras. Más detalles los presentará también Reiner, así que dejo con ustedes a nuestro invitado, a nuestro investigador. Así que, Reiner, adelante. Muchas gracias, Luis, por esa presentación. Un placer poder colaborar con ustedes en este espacio. Bien, voy a compartir pantalla. Bien, efectivamente, esta presentación es un trabajo que hemos realizado con un equipo de investigación, particularmente encabezado y liderado por el doctor Álvaro Langer, director también del Instituto de Estudios Psicológicos, un equipo denominado Mind Body Lab. También estamos adscritos al Núcleo Milenio para mejorar la salud mental de adolescentes y jóvenes, IMAI, y se titula Salud Mental y Religiosidad, el rol de la evitación experiencial. Como pudieron ver quizás en el afiche, está esta imagen, esta hermosa pintura de Rembrandt, ya por el siglo XVII, y me gusta iniciar con esta pintura, no para hacer un análisis necesariamente de la obra artística, que de seguro daría para varios comentarios, pero sí utilizarlo como metáfora. Esta es una pintura eh, que se enmarca en el contexto del descendimiento de Cristo, ¿no? Como de la cruz. Lo curioso es que 20 años antes de que Rembrandt hiciera esta pintura, hubo otro descendimiento de Jesús por Rubens, ¿sí? Y esa era una pintura bastante sublime, con toques bien divinos de este descendimiento, y Rembrandt le criticaron en su momento, le dijeron, pero Rembrandt, lo que tú estás haciendo es lo mismo que hizo Rubens hace 20 años atrás. Y él explica y dice, no, acá hay otros detalles. Hay un Jesús humano, hay un Jesús que se ve frágil, hay una luz claroscura que viene desde el centro de esta cruz. Eh, y ahí la metáfora es como, bueno, la interrogante que motivó un poco esta investigación es justamente cómo bajamos estas creencias religiosas y la forma en la cual hacemos el descendimiento de nuestras creencias, hacemos la bajada de estas creencias, pudieran eventualmente tener un impacto en nuestra salud mental, ¿sí? Para ello, solamente como para introducir, se ha visto que la religiosidad en general es un factor protector en términos de salud mental. ¿Ya? Hay diversa investigación asociada al respecto. No obstante, cuando hablamos de algunos elementos de salud mental relacionados a depresión y sintomatología ansiosa, algunos autores dicen lo contrario. Sí,
puede ser preventivo, puede promocionar algunos hábitos que son saludables o estilos de vida que resultan beneficiosos para la salud y para la salud mental, pero ojo, también la religiosidad pudiera ser un factor de riesgo en sintomatología ansiosa y depresiva. Entonces ahí nos vemos como con una primera tensión. Ahora quisiera rescatar un trabajo que señalaba Habermas hace un par de décadas atrás, eh, y él habla del resurgimiento de lo religioso, en el contexto de varias teorías de secularización, en el cual se esperaba que el fenómeno religioso se atrincherara, se mantuviera en un límite y en una postura cada vez en deceso y como en una muerte agónica a propósito del progreso y de una modernidad que iba a triunfar. Habermas dice, no, lo que pasó en realidad eso no fue efectivo y hoy tenemos un resurgimiento de lo religioso que preocupa a propósito de tres puntos claves. Primero, que se está volviendo a surgir y afirmándose cada vez más un fundamentalismo religioso, el cual tiene una actitud respecto a su propia fe que involucra una interpretación de sus textos religiosos que es literal. Y que por lo demás, esa forma de creer intento ponerla en espacios públicos, imponerla a veces en los vínculos sociales y familiares, lo cual resulta muchas veces acciones que son violentas, simbólicamente, psicológicamente y también socialmente, públicamente. Y por otro lado, fomentado también, catalizado por una serie de acciones misioneras o evangelísticas o de propagación de la propia fe. ¿Sí? Esos son los elementos que Habermas postula que son los ejes de este resurgimiento de lo religioso. Naturalmente que eso tiene implicancias sociales. Me imagino que dentro de la literatura que ha sido citada en estos coloquios, de estos seminarios, se ha visto algo de las implicancias sociales de este resurgimiento de este resurgimiento religioso, perdón. No obstante, nosotros vamos a ver cómo esto se solapa en la relación de salud mental y religión. Bien, los vamos a hacer desde una perspectiva de la psicología de la religión, que busca investigar, observar los fenómenos psicológicos y su relación con las prácticas, creencias y experiencias religiosas. Particularmente nos vamos a abocar en experiencias religiosas. En ese sentido, uno de los primeros autores en hablar un poco de esto fue Friedrich Schleiermacher, hablando haciendo una primera distinción que marcó la posterior comprensión de la experiencia religiosa, indicando que esta era posible separarla de los elementos religiosos. O sea, fue el primero en decir, a ver, señores, la experiencia religiosa, lo que se vive en un espacio litúrgico, lo que se vive en un espacio ritual, es posible separarlo de los objetos religiosos, como los dogmas, la Biblia o la Torá o el Corán y la propia institucionalidad. O sea, hay una experiencia que pudiera ser subjetiva y que pudiera separarse de estos elementos, de los objetos religiosos. Posteriormente será William James, el padre de la psicología moderna, como dicen algunos, y él dice, bueno, el hombre en materia religiosa hay un piso que es emocional, hay una vivencia, una experiencia que es en primera instancia emocional y posteriormente es racionalizada. ¿Ya? Entonces James va a proponer una forma de entender la experiencia religiosa en donde el reposo de esta tiene un piso que está enraizada en los sentimientos, en una experiencia subjetiva y que posteriormente será intelectualizada y será vivida sistematizada teológicamente en contenidos intelectuales. Ahora, esto tiene un recorrido posterior hasta llegar al concepto que utilizamos para evaluar religiosidad, que es el concepto de actitudes en lo religioso. En ese sentido, posterior a James, Alport y Ross hicieron una diferenciación entre religiosidad extrínseca y religiosidad intrínseca, haciendo alusión a la religiosidad extrínseca a las características de la institucionalidad, a los valores, a los discursos, a los objetos y a los símbolos religiosos, y a la religiosidad intrínseca a cómo la persona apropia estos elementos del entorno a su propia fe. ¿Sí? Y posteriormente va a ser Zimbabwe y Piedmont quien van a hacer una distinción radical que va a marcar
un cambio en la investigación en ciencias sociales relacionado a la experiencia religiosa y van a decir, a ver, tenemos que separar efectivamente religiosidad de la espiritualidad. Religiosidad entendida respecto a cómo mi sistema de creencia y mi experiencia subjetiva toma forma en un espacio religioso mientras hay un desarrollo de espiritualidad relacionado con elementos no necesariamente religiosos como sentido de vida, compasión, gratitud, etcétera, ¿no? Ahora, para hacer foco en actitudes hacia lo religioso, este es el modelo de Wolf en 1997, es el que nosotros utilizamos para categorizar nuestra muestra, y básicamente se compone de estos dos ejes. Eh, un eje ontológico, que es este eje vertical, que implica el grado de creencia y afinidad que tiene la persona con una deidad trascendente. O sea, en la medida que la persona cree en un espacio metafísico, en un espacio trascendente, en donde hay una figura que involucra un objeto religioso que es una deidad, ahí estaríamos hablando de inclusión de la trascendencia. Versus aquellas personas que no creen en un espacio metafísico posterior, no creen en otro plano de realidad, en donde exista una deidad, y ahí hablamos de la exclusión de la trascendencia, en la parte inferior. A su vez, atravesado por un eje hermenéutico en el cual los objetos religiosos pueden ser considerados de manera literal o de manera simbólica. Estos ejes nos dan 4 cuadrantes de estilos de religiosidad, los cuales incluso pudieran ser aplicados a personas agnósticos, ateos, posteístas, etc. En ortodoxia tendríamos aquellas personas que incluyen algún sentido de trascendencia, y a su vez tienen una lectura literal de sus objetos religiosos. Por otro lado, en segunda ingenuidad, un concepto rescatado un poco de Paul Ricoeur, involucra a aquellas personas que también creen en la inclusión de la trascendencia, creen que hay una divinidad, creen que hay una deidad, no obstante hay un acercamiento a los objetos religiosos de manera simbólica o metafórica, es decir, abren la oportunidad a que el texto bíblico, el texto del Corán o el texto de la Torá pudiera tener más de una sola interpretación o pudiera tener otras aplicaciones, etc. Por otro lado, en la exclusión de la trascendencia, tenemos personas en las cuales descartan las posibilidades de que exista una deidad, de que haya un espacio trascendente, y lo hacen desde una postura literal. Y aquí estaría, por ejemplo, el fundamentalismo ateo, ¿no? Como el decir, oye, lo que dice la ciencia, eso es lo correcto, y hay una lectura literal de los propios papers, de la propia investigación. Y por otro lado, tenemos también el relativismo, que involucra un estilo de religiosidad en el cual, si bien descarto la trascendencia, se reconoce en los objetos religiosos de manera simbólica cierta riqueza o cierto mensaje que pudiera ser útil en términos comunitarios, de fiato, etc. Quisiera abocarme a continuación a nuestra otra variable, que es evitación experiencial. Esta es una variable transversal en fenómenos de salud mental. Se ha visto que la evitación experiencial es un fenómeno psicológico que está a la base de diversos trastornos de salud mental. Trastornos del ánimo, trastornos ansiosos, trastornos de personalidad, y también toda la línea en términos de psicosis también está a la base. Y básicamente representa un conjunto de fenómenos cognitivos, un conjunto de estrategias internas que tiene la persona. ¿Para qué? Para rechazar, suprimir o intentar controlar los contenidos internos que pueden ser emociones, pensamientos o sensaciones, y al evaluarlos como desagradables, intenta luchar contra estos contenidos y eso perpetúa la sintomatología. Quisiera ponerlo en un ejemplo. Pensemos en una persona que está constantemente procrastinando y que tiene la idea de luchar con sus pensamientos porque no se puede concentrar. Se ha visto que a la medida que la persona más luche contra estos contenidos internos, contra estos pensamientos, más se reitera la procrastinación, y al evaluar esa experiencia como desagradable, al evitar esta experiencia, más se perpetúa la sintomatología ansiosa en el tiempo. Entonces es un fenómeno muy paradójico y al mismo tiempo que da luces respecto a muchas dimensiones de la salud mental. La evitación experiencial es una variable transdiagnóstica con un peso importante a la hora de predecir situaciones de dificultad a futuro.
Entonces, claro, acá nosotros quisimos hacer foco en uno de los elementos de la evitación experiencial, que es la literalidad cognitiva. Es decir, la persona cree que, en el mismo ejemplo que les di, que estos pensamientos que son desagradables, que interrumpen mi tarea, eh, efectivamente son reales, son pensamientos que si me dicen no voy a poder terminar el trabajo o no voy a poder alcanzar todo hoy, yo me lo creo de forma literal. Y se fusiona, y a eso le llamamos los psicólogos fusión cognitiva, es decir, aquello que pienso, aquello que creo, se fusiona con quien casi yo soy y de alguna manera eso me limita como persona. Desde esta perspectiva, el sufrimiento es un estado normal, es natural, ¿ya? O sea, va mucho en la línea de afrontar la experiencia, aceptar la experiencia y desde ahí buscar una estrategia alternativa, pero no evitar, porque sabemos que evitando perpetuamos los síntomas. Entonces, bueno, ahí nosotros nos preguntamos, ¿y qué pasa entonces con la literalidad religiosa? ¿Será que tiene alguna relación en esto? ¿Será que en este eje hermenéutico, aquellos estilos de religiosidad que tienen una forma de acercarse a sus creencias de manera literal, tendrá algo que ver con la literalidad cognitiva? ¿Será algo distinto? Entonces ahí surge esta pregunta, ¿no? Como, ¿cuál es el rol de la evitación experiencial entre estos estilos de religiosidad y salud mental? La idea a fuerzas es, bueno, en literatura no hay acuerdo respecto a cómo la religiosidad impacta la salud mental, hay más bien como posturas opuestas que están en constante como conflicto y no hay mucho diálogo en eso. En segundo lugar, la evitación experiencial es una variable clínica que puede predecir sintomatología, eso es algo que ya sabemos. Por otro lado, sabemos que la evitación experiencial tiene un componente de literalidad cognitiva. En cuarto lugar, algunos estilos religiosos tienden a la literalidad religiosa. Y finalmente, las religiosidades más literales pudieran impactar a la salud mental. Vamos a ver qué ocurrió en cómo llevamos a cabo esto y qué sugieren los resultados. Nuestros objetivos fueron identificar la relación entre evitación experiencial y sintomatología de depresión, ansiedad y estrés. Evaluamos la relación entre los procesos cognitivos de evitación experiencial y el polo de literalidad de la religiosidad. Determinar también la relación entre sintomatología de depresión, ansiedad y estrés y actitudes hacia lo religioso o estilos de religiosidad. Bueno, este fue un diseño, una investigación cuantitativa, un diseño transversal, fue un solo muestreo de 300 personas en la ciudad de Valdivia, de los cuales 60% aproximadamente fueron mujeres y un 40% fueron hombres, una edad con una media de 36 años. Todos los participantes firmaron su consentimiento informado. Este trabajo también fue validado por el Comité de Ética de la Universidad Austral de Chile y aplicamos 3 instrumentos. La escala de acción y aceptación, que es la escala que evalúa evitación experiencial, la escala de depresión, ansiedad y estrés DAS-21, que evalúa estas 3 dimensiones, estas 3 escalas subclínicas que consideramos relevantes para evaluar salud mental en general, y escala de creencias postcríticas que evalúa los estilos de religiosidad. En análisis hicimos algunas correlaciones y una regresión múltiple. Bien, en resultados, parte de los descriptivos, el 28% de esta muestra se consideró cristiana, un 24% se consideró católica y un 23% se consideró evangélico. Quizás ahí pudiéramos discutir esta diferencia entre cristiano, considerarse cristiano o no, ¿ya? Un 13% se consideró agnóstico, un 10% se consideró ateo. Del mundo de la población cristiana, católica y evangélica, un 60% practicaba su fe y otro por ciento no practicaba su fe. ¿Ya? Práctica en términos de participar en espacios religiosos, vincularse a un espacio congregacional, litúrgico, etc. Y también hicimos una diferencia que nos permitió dilucidar algunos resultados, que fue la diferencia entre creyentes y no creyentes. Es decir, agrupamos a los cristianos, católicos y evangélicos en un grupo y a los agnósticos y ateos en otro grupo, ¿ya? Una diferencia categorial para obtener algunos resultados interesantes respecto a qué sucede cuando separamos la muestra entre creyentes y no creyentes. Bien, este esquema que está acá, que se ve medio complejo, acá tenemos la evitación experiencial, ¿sí? Acá tenemos los distintos estilos de religiosidad y por acá tenemos la dimensión de estrés
ansiedad y depresión. Estas líneas gruesas por los bordes son las relaciones que se encontraron entre evitación experiencial y estas variables de salud mental, depresión, ansiedad y estrés. Como pueden ver, son relaciones moderadas, ¿ya? Eh, entre evitación experiencial y salud mental. Es algo que ya sabíamos, esperábamos que eso iba a suceder, así que no es algo nuevo. Confirma solamente que evitación experiencial es una variable que sí se relaciona con varios aspectos de salud mental. Y por otro lado, podemos ver acá que evitación experiencial se relaciona levemente con el polo de literalidad, ¿ya? Es una relación baja, ¿sí? No es una relación muy fuerte. Esperábamos que esta relación estuviera un poco más potente para confirmar nuestra hipótesis. Eh, Podemos ver también que hay una leve relación entre evitación experiencial y crítica externa, y hay relaciones muy bajas entre los estilos de religiosidad y la dimensión de salud mental. Esta es una gráfica a partir de la división que hicimos de creyentes y no creyentes. En la parte inferior pueden ver evitación experiencial. Cuanto más cerca se encuentran de este número que es 50, que es el indicador, mayor nivel de evitación experiencial. Y cuanto más arriba de este indicador que es 30, mayor nivel de ansiedad, depresión o estrés. Y miren qué curioso lo que hay acá. Hay una línea azul que representa a los creyentes y los no creyentes en rojo. Miren esta línea bonita que hay acá, que representa que con independencia si la persona es creyente o no creyente, a mayor evitación experiencial aumenta la sintomatología clínica. Es interesante porque nosotros esperábamos que aquella población que está con tendencia a un estilo religioso, con una literalidad religiosa, esperábamos que ese grupo presentara mayor sintomatología. No obstante, lo que sugieren estos resultados es que efectivamente la evitación experiencial continúa siendo la transversal que puede predecir mayor sintomatología y no así el sistema de creencia de las personas o incluso el estilo de religiosidad de las personas. Algunas conclusiones. Entonces, sabemos que evitación experiencial y salud mental hay una relación fuerte ahí. Por otro lado, es algo que está en discusión y algo que tenemos que seguir explorando, que la literalidad religiosa tal parece que funciona distinto a la literalidad cognitiva. Es como si fueran procesos cognitivos diferenciados. Es decir, no necesariamente aquel que es más fundamentalista religiosamente hablando va a ser psicológicamente más literal cognitivamente hablando. Entonces, tal parece que cuando se trata de objetos religiosos, puedo ser literal y no necesariamente eso va a implicar que soy más literal también con mis propias emociones, con mis propios pensamientos, con mis propios sentimientos. ¿Sí? ¿Cuál es la relevancia clínica de esto? Que eventualmente la psicoterapia puede actuar con independencia del sistema de creencia de las personas. Y ahí derribamos un profundo tabú, y es que efectivamente está muy instalada la idea que la religiosidad y la espiritualidad no es un fenómeno importante para tratar en términos de psicoterapia, eh, pero sí, tiene mucho que decir y está muy en boga en el proceso de construcción de nuevas terapias. Y en ese sentido hay mucho que aportar, hay mucho que trabajar en la línea de cómo estos sistemas de creencias eventualmente pudieran aportar por medio de metáforas, por medio de nuevos significados al trabajo clínico. Ese es como un segundo trabajo que vendría posterior a este. Este simplemente nos preguntamos si hay alguna relación entre estas funciones. Algunas limitantes de este trabajo, bueno, es un análisis exploratorio aún, fueron solo 300 personas, suena harto, pero en el mundo de los estudios experimentales es poquito, o sea, 300 personas es como un piso para partir. Y bueno, el diseño, ¿no? Que es un diseño de corte, fue solo un muestreo, y la expectativa es más adelante poder aumentar la muestra, poder ver también qué de los elementos de los propios estilos de religiosidad pueden aportar también a la práctica clínica en términos de salud mental. Bien, muchas gracias.
por su atención, por estar acá presentes. Ese es mi correo, reiner.fuentes@watch.cl. Ahí está nuestra página también del grupo de investigación, mindbodylab.cl. Pueden www.mindbodylab.cl, ahí pueden buscarnos, hacer algunas preguntas, vincularse si es que hay algo de esta presentación que les interesó. Y acá está la bibliografía. Eso, muchas gracias. Gracias a ti, Reiner, por la presentación. Creo que un trabajo bien interesante. Me parece que desde lo que, por lo menos desde lo que conozco, bastante innovador. No es tanta la producción que se hace en Chile respecto a los vínculos de religión Sí. y el área, digamos, de la psicología. Así que desde ya ahí te felicito a ti y al equipo por este trabajo que es bien, bien interesante y plantea bastantes desafíos y preguntas. Así que tenemos un espacio para poder conversar Bueno, y que te pueda explayar en alguno de los puntos más relevantes. Quisiera consultarte si en términos metodológicos, cuando levantan, cuando construyen el instrumento, y ya. aparece esta segmentación, por ejemplo, de cristianos, católicos, evangélicos, si hay algún tipo de depuración, por ejemplo, respecto a la reacción que tiene un, no sé, evangélico más ortodoxo, Sí. fundamentalista o radical, versus un evangélico, llamémoslo, no sé, más progresista, por colocarlo en esos Claro. términos. Ujú. ¿Existe ahí alguna precisión o algo que nos demuestre reacciones o una reacción distinta, digamos, en la materia? Sí, ahí hay el tema de cómo categorizar los grupos fue un primer desafío. ¿Sí? Es interesante que eh, nos vimos en la necesidad de poner cristianos porque fuimos a una iglesia, nos acercamos a una primera iglesia evangélica pentecostal. Nuestras categorías inicialmente eran evangélico, católico, protestante. En eso estábamos pensando. Claro, fuimos a la iglesia y gran parte de las personas participantes de la congregación, yo no me considero evangélico, yo soy cristiano. Vale, agreguemos cristiano. Y efectivamente luego nos fuimos dando cuenta que un gran porcentaje de las personas que participaban se autodefinían como cristianos, no como evangélicos. Versus los católicos que tendían a responder, no, yo soy católico, ¿no? Eh, y algunos evangélicos también que se autodefinían como evangélicos. Ahora, esta diferencia sobre si alguien es más fundamentalista o no, la hicimos, ya evaluamos una escala de fundamentalismo religioso. No está descrita acá porque honestamente no fue relevante para los resultados. Lo que encontramos es que a pesar de que pusimos una escala de fundamentalismo religioso, el que es más fundamentalista religioso, la escala hace preguntas bien específicas, como por ejemplo en términos de soteriológicos, como en estas creencias relacionadas a la salvación. eh, Habían preguntas como, creo que personas que tienen una religión distinta a la mía van a ser castigados en el infierno. Eh, y ahí como muy de acuerdo, muy poco de acuerdo o totalmente en desacuerdo en una escala Likert. Otras preguntas iban en la línea de las enseñanzas que recibo en mi congregación. eh, Suelo creerlas sin ponerlas en cuestionamiento, sin una posterior duda de la enseñanza o predicación de mi congregación, lo mismo, en escala Likert, ¿no? Y lo que vimos es que efectivamente no hay diferencia. Curiosamente, aquel que es más fundamentalista tampoco tiene mayor índice de evitación experiencial que el no fundamentalista. ¿Ya? Ahora, es el único indicador que tuvimos y que no lo pusimos porque no representaba resultados esperados. Ahora, a la hora de pensar esto de un evangelicalismo o un cristianismo más progresista o más fundamentalista, carecemos de escala para medir eso. No tenemos una escala, un cuestionario de autorreporte que hoy nos permita decir, ya, hoy estamos al frente de un grupo de personas que se considera posteísta, que quizás mantiene un ateísmo cristiano o un teísmo negativo. O sea, las posibilidades hoy de religiosidad
están evolucionando a pasos agigantados y hoy tenemos personas dentro de mismas comunidades religiosas que dejaron de creer pero continúan siendo parte de la comunidad, otras personas que salieron de una congregación, crearon un nuevo sistema de creencias a partir de un proceso amateur de espiritualidad prácticamente. Entonces, es muy difícil hoy atrapar eso como metodológicamente. Pero sí tuvimos esa escala de fundamentalismo religioso y no, tampoco. No hay diferencia entre grupos, al menos en términos de salud mental, y tampoco en evitación experiencial. Reynero, otra inquietud que no sé si pudieron observar en el proceso de investigación. ¿Qué ocurre, por ejemplo? No recuerdo bien los rangos etarios en los cuales se aplicó el instrumento, pero Sí, se han podido indagar, por ejemplo, qué pasa con jóvenes o qué pasa no sé, con niños estoy pensando, no sé, de 10 años, 12 sí, años. Como el desarrollo cognitivo pues, es distinto sí, por y supuesto. la pregunta es, ¿hay algún tipo ahí también de indagación que han podido, digamos, realizar? Sí, ahí tuvimos una limitante igual metodológica y es que esta investigación tenía que ser en adultos, ¿ya? No trabajamos con adolescentes o niños, eh, entonces la muestra consideró desde los 18 años en adelante. Pero claro, eventualmente uno pudiera decir 19, 20 años igual hay una adultez joven o una adolescencia tardía, etcétera, pero claro, fue una población de los 18 años en adelante. Y, y sí, es una tarea pendiente el considerar el desarrollo cognitivo y posteriormente la misma evolución de los procesos de fe o de religiosidad a lo largo de los procesos. Otra variable que teníamos y que no consideramos era el tiempo de fe, que lo preguntamos igual, como si alguna persona practicaba, qué sé yo, el catolicismo hace 10 años, otro hace 5. También hicimos la comparación de las mismas relaciones, tampoco había resultado concluyente en eso, en tiempo de fe, que pudiera ser algo que por el tiempo de participación pudiera quizás dar luces de algo. Eh, pero sí, ahí hay una, hay un espacio, un nicho que se pudiera explotar más que tiene que ver con la edad. Yo creo que particularmente en jóvenes es muy interesante lo que está ocurriendo en términos de espiritualidad y acercamiento y aproximación a estilos heterodoxos de comprensión del texto bíblico eh, o alternativas teológicas que hoy dan para gestar otro tipo de espiritualidades y otro tipo de religiosidades, eh, y que está muy fuerte eso, está en curso y algo que es un desafío para seguir evaluando, para seguir revisando y viendo qué sucede ahí. Eh, Porque como refería, esta categoría inicial de creyentes y no creyentes es muy general aún. Necesitamos ahí hacer más foco y lo que se está viendo actualmente es que en poco periodo de tiempo hay una migración muy importante entre los distintos espacios religiosos, particularmente en el evangelicalismo, de espacios reformados a pentecostalismo o de pentecostalismo a espacios reformados, a neopentecostalismo. Entonces esas migraciones también hay que ver si tiene algún impacto, como en términos de salud mental, es un desafío que está ahí latente, igual al menos en lo que representa la población joven, adulta y emergente. Reiner, y en ese mismo punto, ¿qué papel juega cuál es el rol que juega la institución en la administración de lo religioso? Estoy pensando precisamente en lo que tú señalabas tiempo atrás, que esta idea donde los sujetos hoy día de alguna manera construyen su propio sistema de creencias Sí, quizá con mayor autonomía que en el pasado, por lo tanto, su relación con lo sagrado o con lo religioso podría ser muy distinta si está mediada o no por una estructura institucional. Entonces, sí. ¿cómo juegan, digamos, todo este aparato teórico que ustedes construyen para leer esa realidad? Ahí hace mucho sentido la propuesta que hace un antropólogo valdiviano de acá de la UACH, Rodrigo Moulian. Él tiene una hipótesis que a nosotros como equipo nos hizo mucho sentido a la hora de entender
qué rol juega la institucionalidad. Al menos él lo estudió en el mundo pentecostal, y la propuesta de él es que históricamente en el mundo pentecostal, cuando se ha visto una institucionalidad fuerte, cuando hay un formalismo, cuando se construye un manual de reglas internos incluso, cuando empieza a acentuarse la legalidad, el legalismo, perdón, religioso, y un estilo de literalidad religiosa bien potente y con prácticas como bien específicas, en esos momentos se ha visto que disminuye considerablemente la experiencia subjetiva carismática o de pentecostalidad, como menciona él. Pentecostalidad entendida como esta vivencia interna de apertura mística, religiosa, con el Espíritu Santo, los dones carismáticos, profecías, lenguas, milagros, sanaciones, etcétera, como toda esta dimensión más sobrenaturalidad que ocurre en el pentecostalismo y que en su inicio fue un poco el motor. Versus en aquellos espacios cuando hay una estructura que es más difusa, cuando hay una estructura que no está muy clara, y la estructura reposa en una orgánica bastante como en formato de tribu, que es como un líder destacado y una congregación, ahí se da mucho más espacio a lo que pudiera ser una práctica de la pentecostalidad sin tantos límites, con mucho más espacio a estas manifestaciones espirituales o a esta experiencia de la pentecostalidad mucho más vívida. eh, y en ese sentido pudiéramos decir que la institucionalidad juega un rol en términos de la expresión de la fe en los contextos litúrgicos. Ahora, si intentamos hacer una bajada en términos de salud mental, eh, hay un desafío importante ahí, porque la pregunta que queda rebotando es cómo esta pentecostalidad o la limitante que me pone la institución respecto a la expresión de mi fe, la manifestación o la efusividad de mi espiritualidad, tendrá algún impacto en cómo yo gestiono mis emociones, cómo yo gestiono mis pensamientos, cómo yo gestiono mi estado anímico. Es algo que, o sea, yo creo que está ahí en carpeta para revisarlo, porque hay algunas alternativas no religiosas que intencionan experiencias muy similares a la pentecostalidad. Estoy pensando en espacios psicodramáticos, en terapias transpersonales, en la Gestalt, que son espacios donde se intencionan momentos profundos de catarsis emocional, en donde las personas también experimentan desmayos, experimentan glosolalia, que es la experiencia de hablar en lenguas extrañas o lenguas nuevas, en donde hay baile, en donde hay efusividad, una serie de ritmos eh, hipnóticos, por así decirlo, donde las personas en grupo entran en ciertos estados de trance, y se ha visto que eso impacta curiosamente a favor de la salud mental. Entonces, ¿será que la pentecostalidad es algo similar pero con elementos religiosos? ¿Qué tanto sí, qué tanto no? Es algo que ahí está en discusión, pero muy, muy incipiente aún. ¿Mm? Pero sí, yo creo que la institucionalidad ahí juega un rol importante, particularmente en lo que es la expresión de la fe. eh, y creo que también la institucionalidad, en un segundo punto, va cuarteando y va modelando cómo las personas viven su experiencia emocional. Creo que en ese sentido hay una profunda necesidad de que tanto pastores como liderazgo eclesiástico tengan al menos una formación mínima en lo que es salud mental. Yo como psicólogo clínico ahí he visto en mi experiencia personal, me llegan muchos casos también desde el mundo evangélico, y es muy usual que las personas llegan cuando ya están muy graves o muy críticos en términos de salud mental. Y eso a propósito que en algún momento escucharon que el pastor les dijo, no, es que con oración esto va a pasar, o con ayuno este estrés se te va a pasar, tranquilo nomás, ¿no? Como oremos, pongamos la práctica religiosa como la posibilidad de sanarme en términos de salud mental. Y ahí está toda esta demonización de la experiencia traumática, de la experiencia dificultosa en términos de salud mental, en donde un exorcismo o una erupción o una oración o un ayuno pudiera ser suficiente para aliviarme en términos de depresión, ansiedad, estrés, psicosis, trastorno de personalidad, etc. Y resulta que no necesariamente, ¿no? Como a veces no es suficiente.
Entonces, sí, ahí yo creo que hay un desafío importante para la iglesia evangélica en general, para el catolicismo también, respecto a cómo los discursos de las mismas predicaciones y enseñanzas van modelando el cómo las personas se cuidan a sí mismas en términos de salud mental. En ese mismo sentido, encuentro fascinante esa beta, que cómo dialoga ese discurso, esa construcción religiosa que se le provee a una feligresía por parte de, qué sé Sí. yo, el liderazgo religioso, el pastor, qué sé yo, el sacerdote, cómo dialoga en términos de salud mental con la respuesta que puede dar un especialista desde la ciencia formal. Claro. ¿Qué se genera ahí en ese sujeto? Sí, bueno, es interesante ahí lo que pasa, porque a veces salen ronchas, ¿no? ¿Ah? Como que el especialista se siente por algún lado, te digo porque lo he visto, ¿no? Como un espacio que se han intencionado, psiquiatras, psicólogos, un tanto, hay ciertas resistencias mutuas un poco de estos grupos, ¿no? Ya sea por consejos de pastores o grupos pastorales o grupos de liderazgo religioso en general, hay cierta resistencia un poco a considerar que otro me diga que la forma en cómo he creído durante tanto tiempo quizás no es tan acertada o no es la más asertiva. Y por otro lado, de parte del mundo de profesionales del área de la salud mental, también yo creo que existe cierta como temor a no ser escuchado o a que ciertas sugerencias no sean bien recibidas a propósito de innumerables experiencias en las cuales ese diálogo no ha sido fructífero. Ahora, curiosamente en esta investigación que nosotros hicimos, participaron alrededor de 6 iglesias evangélicas, eh, la gran parte pentecostales, un par de neopentecostales, y sabes que fue un diálogo súper interesante. Ahí se dio el momento de retroalimentar, es decir, hicimos un informe para cada iglesia respecto a cuáles eran los índices de depresión hacia el estrés del grupo de participantes. Obviamente no fue con nombre y apellido, sino como tanto porcentaje de depresión, estrés, ansiedad en este grupo de personas que participaron. Eh, y fue interesante que al menos ahí notamos una disposición de parte de los pastores para poder dialogar o de poder colaborar en lo que pudiera ser la derivación de algún hermano o hermana que está en una situación crítica. Creo que cada vez más se está abriendo un poquito esa posibilidad a trabajar en un espacio intersectorial. O sea, como reconocer que yo como líder religioso hay cosas que desde mis recursos espirituales quizás deberían estar en manos de un profesional del área de la salud mental y yo no hacerme cargo de un caso que pudiera terminar en un episodio psicótico, en un intento suicida, en alguna situación grave en términos de salud mental. Eh, Cada vez se está abriendo un poquito más, pero como bien decíamos, es bien poquito lo que hay en esta área, como que no está muy en pañales aún, así que creo que hay que abrir más espacios de diálogo. Hay que comentarte que hace un par de años acá en Valdivia se hizo una formación de facilitadores comunitarios hacia líderes religiosos, y eso creo que fue un buen acercamiento. Se les formó en temáticas de prevención del suicidio acá en la región y luego posteriormente recibimos derivaciones de ellos. O sea, pastores que dijeron, estoy viendo que un hermano, una hermana tiene dificultad en esta área, en depresión, a partir de lo que aprendí, así que lo derivo, ¿no? Como para que lo traten. Y es súper bueno porque si uno piensa en el alcance, en la mirada, el rango que tiene un pastor o un líder religioso, estamos hablando que puede pesquisar mucho más rápido y puede, en este contacto constante, ya sea en los espacios de reunión, estudios bíblicos, etcétera, las posibilidades de que alguien se te acerque y te diga, no estoy bien, deseo morir, son muy altas. O sea, como que hay una confianza que se deposita en esa autoridad religiosa. El asunto es si la autoridad religiosa sabe qué hacer con eso que le entregan. Y así que ahí está el desafío, pero creo que por harto rato fue resistente ese diálogo, pero de a poco hay experiencias que van afinando y modulando una conversación un poco más honesta y más responsable también al respecto, porque no estamos hablando de algo menor, estamos hablando del sufrimiento de las personas, estamos hablando de angustia, estamos hablando de algo de un dolor que es valioso para alguien, de una experiencia traumática que pudiera significar un hito para una familia. Entonces, estar a cargo de eso no es menor. Creo que los pastores tienen mucha llegada a esa área chica
y estaría bueno ahí tener un diálogo más fluido también entre profesionales del área de la salud mental y los espacios religiosos. Sí. Finalmente, consultarte respecto a si la investigación eh, consideró las cuestiones contextuales Ujú. me refiero, por ejemplo, si consideramos que en la actualidad vivimos una época de mayor incertidumbre, donde abundan los temores, los miedos de distinta índole, uno podría asumir, así muy a priori, que para cierto segmento de la sociedad a mayor incertidumbre, mayor búsqueda de certeza, y donde se fortalecería en la línea más ortodoxa, Sí. literalista o fundamentalista, como una respuesta concreta, posible y que me satisface. Mm. Eh, ¿Cómo lo ven eso ustedes en términos de hacerse cargo respecto a esas condicionantes socioculturales que impactan obviamente en determinada denominación religiosa y que terminan bajando también a los propios sujetos? Sí, bueno, ahí hay un nicho importante para explorar. Ha sido parte de las discusiones también que hemos tenido, particularmente en ese espacio tan estrecho que se da entre fundamentalismo religioso y fundamentalismo político. ¿Mm? Ahí hay un nexo que eh, hay muy pocos trabajos al respecto. Yo creo que es algo que cada vez está llamando más la atención, cada vez está alarmando harto, eh, pero que es una, una relación que hay que ver si considera también una triada, para conformar una triada en la cual la salud mental cumple un rol ahí. O sea, habría que ver y explorar si un fundamentalismo religioso, a propósito que se resiste intenta como eh, tener un grupo estático, ¿no? Que resista, que conserve cierta concepción valórica, que conserve cierta concepción bíblica, intentando como eh, aferrarse a un sistema de creencias a propósito de un espacio que es de incertidumbre, a propósito de una desconfianza hacia la institucionalidad, a propósito de un fenómeno en donde cada vez se hace más presente el individualismo. Entonces, ese aferrarse a estos espacios religiosos, hay que ver si eso, cómo coincide también con aquellas ideas de fundamentalismo político en el amplio espectro, ¿no? Como de político, no estoy pensando solamente en un ala. eh, Curiosamente en Latinoamérica se han visto más visibles el ala conservadora y de derecha, ¿no? Pero también hay algunos ejemplos específicos también de izquierda, de ultraizquierda, como fundamentalismo político, fundamentalismo religioso. Se ha visto esa relación. Ahora, ¿qué rol juega ahí la salud mental o cómo esto impacta o se acopla a esto? Es algo que está en, en pausa, o sea, es algo que no, en algún momento hay que ponerle play e investigar qué pasa ahí. Yo creo que sin duda hay repercusiones, ¿ya? O sea, sin duda hay un contexto sociocultural actual a propósito de la crisis sanitaria, crisis política. Eh, este trabajo se inició pre-pandemia y se está publicando en pandemia, entonces ha atravesado varios procesos eh, locales de distintas crisis, ¿no? Sanitarias, políticas, y, y en ese sentido creemos que también recoge algo de eso. ¿Mm? Tenemos la intención de ver cómo esta salud mental convive o se encuentra en espacios a veces hostiles, algunos espacios que propician mayor fortalecimiento comunitario, propician espacios de encuentro, espacios de autodesarrollo, espacios interpersonales de mayor fiato, de mayor desarrollo de habilidades blandas, como también hay otros espacios que no son para nada favorables. Eh, y ahí también es interesante revisar como, pongo como ejemplo el caso de la pentecostalidad, a propósito que tengo un poco más de acercamiento a esa área.
es interesante históricamente cómo el movimiento pentecostal se ha relacionado en periodos de crisis. ¿No? En momentos de crisis económicas, por ejemplo, se muestra como una religión más liberadora, versus en momentos en donde hay más quietud o no aparecen crisis políticas o sociocontextuales más fuertes, aparecen ellos como la respuesta, con una institucionalidad más fuerte. Y ahí ha parecido fluctuar, al menos en el movimiento chileno, como de manera intermitente. Eh, entonces sí, yo creo que ahí como te decía, hay algo que está en pausa, creo que hay algo que está en reflexión. Esta intuición tuya no es errada, no es equivocada, creo que es bastante acertada. Eh, pero hay mucho que dilucidar ahí, hay harto trapo que cortar, hay harto que ver ahí cómo sucede, qué dinámicas se dan. eh, pero está en discusión, está en boga, y creo que estos mismos espacios también abren algunas preguntas como para otros investigadores jóvenes u otros investigadores que ya llevan trayecto, que están investigando sobre neopentecostalidad, pentecostalidad, o nuevas espiritualidades en el mundo evangélico, católico, protestante, judíos también. Creo que es interesante lo que está pasando aquí. Estamos viviendo varios cambios, es un momento de muchos cambios. Y esos cambios hay que ver cómo nuestra salud mental las aguanta, cómo los toleramos, cómo los vivimos. Ahí hay un bonito desafío. René, finalmente reiterarte los agradecimientos por participar en nuestro seminario, por presentar esta investigación y poder dar luces desde una perspectiva distinta a lo que creo que mayoritariamente se aborda en el país respecto a la vinculación de el fenómeno religioso con determinadas dinámicas sociales. Entonces, Mm. te vuelvo a reiterar los agradecimientos por tu presentación, por tomarte el tiempo para poder compartir, digamos, tu investigación, la investigación del equipo de ustedes con nosotros. Y bueno, motivarte desde ya, como te señalaba antes de entrar en la presentación en vivo, a que puedan participar en el cuarto Congreso Nacional sobre el Fenómeno Religioso en el Mundo Contemporáneo, que aprovecho, digamos, de pasar el aviso, lo realizaremos el 1, 2 y 3 de diciembre de este año. En la medida de lo posible, intentaremos que sea presencial. Así que cordialmente invitado a aquello. Y Muchas no sé si gracias. quieres dar algunas palabras antes de finalizar la transmisión. Sí, agradecerte a ti por ser propulsor de estos espacios. Creo que visibiliza varios trabajos bien diferentes, pero con el que tenemos equipos que tenemos la intención de investigar en torno al fenómeno religioso desde una mirada igual local, intentando ahí vislumbrar qué sucede con lo religioso en Chile. Creo que es muy interesante esta propuesta en donde distintos investigadores jóvenes han podido presentar parte de sus trabajos, sus investigaciones, así que muy agradecido por el espacio, Luis, y agradecido también por las personas que han podido interactuar o han podido estar atentas a esta transmisión. Así que eso, muy agradecido de mi parte. Aprovecho de agradecer a todos y todas quienes se conectaron, recordarles que esta presentación estará disponible en nuestra página proyectareligión.cl junto con todas las presentaciones anteriores y nos volveremos a ver el próximo mes con nuestra nueva sesión que estará a cargo de la doctoranda Macarena González. Eh, Así que lo espero los primeros días del próximo mes. En los próximos minutos comenzaremos con la publicidad, con el afiche que da cuenta de la temática, la fecha en la cual nos reuniremos. Así que me despido de todos y todas. Muchas gracias. Muchas gracias. Chao, chao.